Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profesor. Hola, Piero, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En 2 minutos comenzamos. Buenas tardes, profesor. Hola, Adriana, buenas tardes. Muy bien, chicos. Prendemos cámaras, por favor, para la foto de inicio. A ver. Piero, Samara.
1, 2. Ok. Muy bien, empezamos entonces. Hoy tenemos el curso de geometría. La clase es la clase número 6. Ojalá que no se presenten problemas con internet. Ha estado un poquito lento. Muy bien. Clase número 6. Hoy martes 13 de abril del 2021. Líneas notables asociadas al triángulo. Primero tendríamos que hablar de la mediana. ¿Qué es la mediana? Es aquel segmento de recta que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. Eso es una mediana. Puedo trazar una mediana desde cualquiera de los tres vértices, un segmento trazo, hasta el punto medio del lado opuesto a ese vértice. Eso se llama mediana, a ese segmento. ¿Correcto? Un triángulo tiene tres medianas. Punto medio, ¿por qué? Porque justamente divide al segmento en dos partes iguales. En este caso, al lado correspondiente del triángulo en dos partes iguales. Luego tenemos a la mediatriz. La mediatriz es la recta perpendicular, ¿ya? Que contiene, ¿no es cierto?, a la punta media de dicho lado. O sea, acá tenemos a la mediatriz, que es este segmento o esta recta que va perpendicular al triángulo, perpendicular a uno de los lados del triángulo. Puedo escoger cualquiera de los tres lados. Se ha escogido para efectos del ejemplo el lado base. Entonces, a ese lado base le trazamos una recta perpendicular que forma un ángulo recto acá, y a eso se le va a llamar mediatriz. Esa mediatriz también va hasta el punto medio del lado del triángulo, dividiéndolo en dos partes iguales. Pero a diferencia de la mediana nace de un vértice. La mediatriz no. Es una recta. La mediana es un segmento. La mediatriz es una recta y no nace de un vértice. ¿Ya? Luego tenemos a la altura. ¿Ya? La altura es aquel segmento que parte de uno de los vértices, cualesquiera de ellos, y llega en forma perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. En este caso, desde el vértice B trazamos un segmento que va a cortar en forma perpendicular al lado opuesto. No necesariamente al punto medio, a cualquiera de los puntos, pero formando un ángulo recto. Eso es altura. Tiene una observación particular en dos tipos de triángulo. En el triángulo obtusángulo, que es este triángulo ABC, tenemos que trazar desde el vértice B a la prolongación del lado AC, la altura. Y en el caso del triángulo rectángulo ABC que tenemos a la derecha, la altura estará relativa a los lados que formen el ángulo recto, tanto al lado AB como al lado BC. Tenemos también la bisectriz interior y la bisectriz exterior. La bisectriz interior para cualquiera de los tres ángulos interiores. La bisectriz, ¿qué va a hacer? Sabemos que para un ángulo la bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales, tanto interior como exterior. El ángulo exterior se formó del triángulo ABC. Aquí está el ángulo exterior, que tiene una bisectriz que divide ese ángulo exterior en dos partes iguales. Luego tenemos estos tres teoremas que nos van a ayudar a trabajar en algunos casos particulares en determinados problemas. Acá tenemos el primer teorema que habla acerca del
ángulo que se forma por la intersección de bisectrices. ¿Qué bisectrices? Una interior y otra exterior. Este ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior va a ser igual a la mitad del ángulo interior. Vale decir, en este caso, X es igual al ángulo θ entre 2. También tenemos el ángulo que se forma por dos bisectrices interiores. El ángulo que se forma por dos bisectrices interiores es igual a 90 más el ángulo que corresponde al triángulo, al ángulo interno que queda. Entonces tenemos 90 más W entre 2. En el tercer teorema tenemos el ángulo que se forma por dos bisectrices exteriores. Ese ángulo es igual a 90 menos el otro ángulo, en este caso θ, dividido en 2. A tomar en cuenta estos tres teoremas. Muy bien. Problemas. Problema número 1. Del gráfico BD, este segmento que está aquí, es bisectriz del ángulo ABC. ABC. Recordemos que el ángulo se forma donde se encuentra la letra central. En este caso, el ángulo ABC, el ángulo está en B. ABC, el ángulo está acá. Y me dicen que de todo este ángulo, BD es su bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Divide el ángulo en dos partes iguales. Eso quiere decir que esta parte de acá, que es X, es igual a esta parte de acá, que es 2X menos 30. Entonces, debemos hallar el valor de X. 2X menos 30. Vamos a cambiar para no escribir con rojo. 2X menos 30 es igual al otro ángulo que es X. Porque es bisectriz BD. Ya que son iguales, esta X va a pasar a restar y este 30 pasa con signo más. Por lo tanto, podemos afirmar que X es igual a 30. Ya teniendo el valor de X, ahora vamos a calcular la medida del ángulo BAC. BAC. El ángulo que nos piden calcular es este ángulo que está acá. Este ángulo es el que tenemos que hallar. Ese ángulo para nosotros va a ser el ángulo N. Muy bien. Este ya sabemos que es 70. ¿Cuánto mide todo esto sabiendo que esto es 30? Si este lado es 30, este lado de acá es 30. El otro lado es 2 por 30, 60 menos 30, 30 también. Ok. Entonces, el ángulo posicionado en el vértice B mide 60 grados. El ángulo posicionado en el vértice C mide 70 grados. Y el ángulo posicionado en el vértice A mide N. Aplicando la propiedad fundamental de los triángulos, decimos que N más 60 más 70 nos debe dar 180. N entonces es 180 menos 130, 60 más 70 es 130 que pasa a restar. N es igual a 50 grados. Ok, 50 grados. Y es lo que nos pedían calcular. Este ángulo, 50 grados. Número 2. Dice por acá, del gráfico AC
AC, este segmento es bisectriz del ángulo BAD. BAD es bisectriz de este ángulo que se encuentra acá. A este ángulo lo ha dividido en dos partes iguales. Me piden calcular ACD. ACD. Este ángulo quieren. Ese va a ser mi incógnita para mí. Eso es lo que tengo que hallar. Ese ángulo. Muy bien. Para eso partimos del triángulo grande, del triángulo ABD. En ese triángulo tenemos el ángulo que no sabemos en el vértice A cuánto mide. Vamos a ponerle N. El ángulo que está en el vértice B 75 y el ángulo que está en el vértice D 53. Entonces tenemos N del vértice A más 75 del vértice B más 53 del vértice D nos da 180. N es igual a 180 menos 75 más 53 es 128, que pasa a restar. N es igual 180 menos 128, eso nos va a dar 52. Y ya tenemos el valor de N de este ángulo de acá. Pero no es lo que nos piden X. Sabemos que AC es bisectriz de este ángulo N que es 52. Eso quiere decir que cada uno de estos ángulos, este de aquí y este de aquí, son iguales. Si todo es 52 entre 2, cada uno es 26. Cada uno es 26 grados. Entonces nos olvidamos de todos, solamente nos quedamos con este triángulo pequeño, el de ACD, el triángulo ACD, con ese nos quedamos. Y siguiendo eso decimos que 26, que es el ángulo que está en el vértice A, más X, que es el ángulo que está en C, más 53, que está en D, nos da 180. X es igual a 180 menos 26 más 53 es 79. Entonces, X es igual, eso, a 101 grados. Y ese es el valor que nos están pidiendo. El valor de X es 101 grados. Ok. Borramos. Pasamos al problema 3 y 4. Problema 3. De la gráfica vamos a calcular X. Está por acá. Pero me dan una cosa muy importante, un dato bastante interesante, que AB y BC son iguales. Entonces, este lado del triángulo AB con este otro lado del triángulo BC son iguales. Oh. Ojalá que pueda escribir, se salió. No me va a dejar escribir. Por favor, les voy a pedir que salgan y vuelvan a entrar al mismo link, ¿sí? No puedo escribir, no puedo continuar. Ok, profe. Sí, profe.